Hola, hola, buenas noches a todas y todos. Aquí estamos en una nueva transmisión en vivo del blog Amanecer, blog de espiritualidad, filosofía y mística. Y como en cada domingo, pues estamos aquí compartiéndoles un poco algunas reflexiones, algunas incógnitas, preguntas, cuestionamientos, reflexiones que tenemos alrededor de temas sobre espiritualidad, sobre mística, sobre filosofía, sobre cuestiones sociales. Y bueno, pues aquí, pues el día de hoy, este domingo, que la verdad es que bastante interesante porque como estamos haciéndole ya desde, este es el segundo domingo que estamos intentando que el tema salga de ustedes, que el tema salga a partir de las encuestas que subimos en la página de Facebook. Y esta vez estuvo profundamente reñido. He de decir que la verdad es que pues en algún momento hubo más de un empate y fue bastante reñido, como les digo, todo el, el proceso de esta encuesta, que básicamente giró alrededor de los temas. El primero era la mercantilización de la espiritualidad, un tema por más bastante interesante e importante en este, digamos, proceso que también tenemos normalmente aquí en el espacio Amanecer. Sin embargo, ese no fue el tema ganador. El tema ganador fue los enemigos en la meditación. Entonces, pues felicidades a todas y todos quienes votaron por este tema, que va a ser el tema que comentaremos el día de hoy. Y bueno, más que nada, pues agradecerles de nuevo y de antemano el hecho de que estén votando en la página de Facebook sobre qué temas quieren ustedes que tengamos aquí en la página Amanecer. Les invitamos también que le den like a la página, que la compartan para que más personas puedan unirse a esta comunidad y finalmente también pues que se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde ustedes van a poder ver no solamente este video, sino toda una serie de videos que hemos estado produciendo sobre distintos temas. Ahí van a encontrar el curso completo introductorio de la espiritualidad teresiano-sanjuanista. También podrán encontrar el curso actual de espiritualidad ignaciana. Y vaya, pues entonces, pues es invitarles a que se suscriban, nos dejen sus comentarios y sugerencias. Bueno, pues entremos entonces al tema que nos compete el domingo de hoy, que es entonces, como les decía, justamente los enemigos en la meditación. Bueno, este tema es, creo yo, bastante interesante porque se trata de un tema que es, además, bastante práctico. Obviamente hay enemigos en nuestro proceso espiritual que son de muchas índoles y algunos de los que voy a mencionar en este video, digamos, se refieren no solamente a la práctica meditativa o a la práctica de la oración contemplativa. Video que les recomiendo ver sobre la diferencia de estos temas, qué es meditación, qué es oración. Justo la vez pasada ese fue nuestro tema. El día de hoy nos vamos a dedicar más que nada, les digo, a los enemigos durante este tipo de prácticas, no sobre la práctica espiritual en general, aunque ustedes podrán ver que básicamente tienen mucho que ver estos enemigos. Bueno, se dice que cuando una persona empieza el proceso de un camino contemplativo, el proceso de un camino de la meditación, puede encontrarse primero con una realidad que puede ser un primer obstáculo para que esta persona decida continuar en este camino. Esta realidad es que muchas veces la meditación nos ayuda, o mejor dicho, casi siempre, o es uno de sus primeros efectos, nos ayuda a darnos cuenta del cochinero que traemos en la mente. Entonces, muchas personas tienen la intención o su objetivo al practicar la meditación es que quieren alcanzar una especie de paz y tranquilidad y quieren que todo esté mejor y simplemente quieren como
como dejar a un lado los problemas y entonces empiezan a meditar y más bien pasa lo contrario. Lo que pasa es que caen en la cuenta de que su mente de plano está muy enrolada en procesos y en hábitos bastante negativos, de muchísima negatividad, de muchísima distracción, dispersión. Entonces, esto es un primer enemigo que tendríamos, que nos enfrentamos en el proceso del camino meditativo, del camino contemplativo, que es el desánimo que surge cuando nos damos cuenta de el mugrero que traemos en la mente. Muchas personas aquí deciden abandonar y dicen, esto no es para mí, estaba mejor antes, se supone que la meditación me iba a ayudar y ahora estoy peor. Y aquí muchas personas renuncian. Este es el primer enemigo que debemos de vencer, que es el desánimo ante un primer fenómeno que es el darnos cuenta de la revoltura que traemos en la mente. Ahora, cuando ya hemos, digamos, logrado aceptar que esto es una realidad y que el hecho de que nos demos cuenta es ya una mejora, es un gran paso en el camino de la meditación, en el camino espiritual. Cuando ya abrazamos eso, inclusive disminuye todo el desorden mental porque lo aceptamos y ya no es, digamos, una cuestión que nos cause conflicto, que casi siempre todos los enemigos vienen justamente de que nos cause conflicto algo y queramos controlarlo y que salgan las cosas como a nuestra manera, como lo deseamos. Básicamente, eso es el enemigo principal de la meditación, porque por definición sería precisamente lo contrario al proceso de la meditación o de la contemplación, que es justamente ganar en receptividad para poder observar y recibir la realidad en tanto que realidad y no en tanto que constructo e invención de la mente o meramente proyección nuestra de lo que queremos que sea la realidad para controlarla según nuestro gusto, según nuestra conveniencia. En ese sentido, cuando aceptamos precisamente que no tenemos control ni poder sobre ninguna realidad, básicamente, muchos de estos enemigos comienzan a desvanecerse. Pero básicamente eso es el proceso mismo de la meditación. Entonces, cuando empezamos ya como a aceptar todo esto, viene después lo que se conocen como las resistencias. Las resistencias pueden ser de distinta índole. En muchas ocasiones son de índole física. Es decir, nos comienza a doler el cuerpo y es normal porque normalmente, digamos, sobre todo en culturas como las nuestras, no hemos acostumbrado al cuerpo a quedarse quieto en una misma posición por más de tantos minutos, entonces el cuerpo no es tan dócil y digamos que se resiste y grita y dice, no, no me gusta, no quiero, y empieza a dolerte la pierna, se te duerme, te duele la espalda, te empieza a dar dolor de cabeza. Esto tiene interpretaciones distintas en cada una de las tradiciones. En algunos budismos se llamará que esto es precisamente como parte del propio proceso purgatorio de purificación de la mente, que son como, estos le llaman sankaras, que son como cuestiones que vienen de muy hondo desde tu mente, pero básicamente para ponerlo en un plano más general, vamos a hablar de que son como estas resistencias, que ya sea dándole una interpretación u otra interpretación o la que ustedes quieran, son como enemigos que también tenemos que pasar, no como en una batalla, porque eso sería, digamos, en cierto sentido, darles como demasiada importancia, clavarnos en ellos, sino como que son una etapa que estamos invitados a trascender. En ese sentido, estas resistencias pueden manifestarse, como les decía, a nivel del dolor físico, dolor corporal, pero si nos ponemos a examinar un poco, son dolores que casi siempre desaparecen cuando dejamos la meditación. Esto es importante como tenerlo en cuenta, porque tampoco se trata que nos hagamos tanta violencia a nosotros mismos, a nosotras mismas. Cuando sí tenemos una lesión, cuando tenemos un problema físico ya de antemano, por ejemplo, una persona que tiene un disco de la espalda, de la columna dislocado, cuando tiene alguna
lesión ya de muchos años, pues es normal que le duela no solamente en la meditación, sino en su vida diaria. Entonces, pues se recomienda que si ubica ya una posición que le causa especial dolor en su dolencia física, pues trate de buscar una posición donde sea más manejable. Pero casi siempre las resistencias son dolores que normalmente desaparecen cuando dejamos de meditar. Entonces, esto significa que en realidad no es que nos estemos lastimando ni es que tengamos una lesión en ese lugar, sino que en realidad es nuestra mente manifestándose en la materia, ¿no? Porque la relación mente y materia es una de las realidades que logramos entender a través del proceso de la meditación. Nos damos cuenta de cómo casi siempre mucho de nuestro sufrimiento tiene que ver con los hábitos mentales y cómo cuando le damos demasiada atención al dolor físico, este aumenta, y cuando lo tratamos con ecuanimidad y simplemente lo dejamos ser y lo observamos cómo llega para desvanecerse y desaparecer, el dolor inclusive disminuye. Pero estos dolores, como les digo, son estas resistencias que pueden ser estas partes de los enemigos que también estamos invitados a trascender y sobrepasar, como el barco que tiene que pasar una tormenta para llegar al puerto, ¿no? Simplemente toca vivirlo y van a variar. O sea, aunque sean un meditador, una meditadora de muchos años, esto va a seguir surgiendo. Y les digo, con interpretaciones distintas según las distintas escuelas y tradiciones, pero la realidad es que siguen apareciendo estas resistencias, porque también cada vez que meditamos estamos en condiciones psicofisiológicas distintas, ¿no? Entonces es normal y no hay que pelearnos con eso. Hay que saberlo abrazar con ecuanimidad, observarlo, y algo que puede ayudar es repetirnos interiormente, así es y así puede ser, y está bien. Ahora, voy a hablar de enemigos en un sentido un poco más profundo, o por decirlo, según básicamente dos tradiciones que aquí me gustaría como rescatar, que, como les digo, obviamente hay muchísimas más tradiciones, muchísimos más enemigos según distintos caminos. Aquí yo voy a rescatar dos para no hacer este video interminable y para que nos ayude como a ir aterrizando. Y si ustedes conocen otros y tienen experiencia de otro o llamarle de otra manera, me encantaría saberlo. Déjenos su comentario, sus opiniones, sus reflexiones para poder también enriquecer todo este compartir. Bueno, se dice en la tradición del Buda Dharma, en el budismo, sobre todo de corte Theravada, que podemos hablar de los siguientes enemigos dentro de los procesos de meditación. Primero estaría el apego. El apego, como ya lo hemos dicho en otros videos, vamos, digamos, a entenderlo o definirlo básicamente con esta ilusión que nos viene a través de pensar que ciertas sensaciones son positivas en sí mismas y desde su propio lado. Entonces, con independencia de la relación que tiene con nuestra mente. Entonces, lo que vivimos a nivel de apego es que a veces tenemos sensaciones corporales, o a veces nos surgen visiones, o a veces nos surgen imágenes, sentimientos que son muy placenteros, que son muy gozosos, que son muy bellos. Y aquí el peligro es apegarnos a ellos. Cuando nos apegamos a este tipo de experiencias, nos limitamos a ellas y nos quedamos allí. Entonces, las distintas tradiciones, por distintos motivos, van a considerar que hay que pasar este tipo de etapa donde nos clavamos, donde nos metemos y, digamos, nos apegamos a este tipo de fenómenos. En el budismo zen, por ejemplo, se dice mucho que si en la meditación, en el zazen, se te aparece el Buda, mátalo. Es decir, todo esto que te viene, déjalo pasar, así como dejas pasar también otro tipo de pensamientos. El apego es un enemigo porque entonces en la meditación, cuando surgen estas cosas, nos apegamos a ellas, nos identificamos y no estamos ya controlando, porque entonces surge el no quiero que se vaya, qué bonito es esto. Entonces empieza
a convertirse eso en un bien como en sí mismo, lo cual es totalmente ilusorio, también va a desaparecer, se va a desvanecer. Y eso sería, por ejemplo, en términos budistas, en términos de corte, por ejemplo, cristiano, diríamos, el problema con eso es que se crea una especie de ídolo, de apego, por ejemplo, sería otro modo de hablarlo, y lo confundimos con aquello que en realidad deberíamos estar buscando en el proceso contemplativo, que es Dios en sí mismo, y no estas manifestaciones que son sensibles, que pueden ser muy bellas, que son muy importantes en otro tipo de prácticas espirituales, más no en el camino contemplativo. En el camino contemplativo estorban, son enemigos y hay que simplemente dejarlos pasar, no clavarnos, pero también si nos vemos apegadas a esto, dejarlos básicamente que se vayan y cuando nos descubrimos apegados, decir, ok, ya me apegué, suelto otra vez. El segundo enemigo, según esta tradición, más de corte del Buda Dharma, específicamente el Theravada, hablaría de la aversión. Si el apego o la avidez, ¿no?, de desear, sería el primero. El segundo es la aversión, que es básicamente considerar que las cosas que estamos viviendo son negativas desde sí mismo por su propio lado, con independencia a lo que nosotros y nosotras le metemos de nuestra cosecha. En ese sentido, por ejemplo, lo que suele pasar son que cuando vienen estas resistencias a las cuales les refería, que empiezan a dolerse los hombros, dolor de cabeza, las piernas, ¿no?, la espalda, empezamos a generar un montón de aversión hacia este tipo de fenómenos que estamos experimentando, nos clavamos y entonces dejamos de estar meditando y ya nuestra mente está totalmente allí, ¿no?, enfrascada y encapsulada, y estamos otra vez generando negatividad, estamos generando, digamos, hábitos mentales negativos que se van a reproducir en nuestra vida ya cotidiana, ¿no? El tercer enemigo que aquí vamos a traer en cuenta va a ser la duda. La duda también desde el ámbito del Buda Dharma, pero esto aparece también en otros caminos contemplativos, como es la oración contemplativa cristiana, va a ser esta vocecita que internamente te está diciendo, esto no sirve para nada, ¿qué estás haciendo? Estás loco, estás perdiendo el tiempo, ¿no? Constantemente, por ejemplo, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz y Thomas Merton, todos los místicos y místicas nos están hablando constantemente de que surgen estas dudas porque se considera que el camino, o sea, la mente es como una treta donde la mente nos está jugando ese engaño, por eso es un enemigo, que nos mete la idea de que meditar, contemplar, estamos perdiendo el tiempo, que sería mejor que lo vertiéramos en algo más productivo, que por cierto es además el capitalismo totalmente introyectado en nuestras mentes y nuestro proceder. Entonces es esta duda que empieza inclusive a negar lo que está pasando, decir todo esto es mentira, no tiene validez, estás nada más todo fumado, no estás viviendo nada real, ¿no? Y todo esto es un gran enemigo que también la invitación es a dejar pasar y simplemente observar cómo llega esto, porque va a llegar y no podemos evitar, si tratamos de evitar que lleguen, es ya aversión y estamos otra vez ya en el segundo enemigo. Después de la duda viene la somnolencia. Esto es ya, digamos, de índole cada vez más físico. Tiene una cuestión de que muchas veces de plano estamos muy cansados en nuestra práctica. Puede ser que sea al final del día y tuvimos un día muy ajetreado o no dormimos bien y en la mañana pues nos sentimos, digamos, per se con muchas posibilidades de hacer nuestra práctica. Y bueno, aquí la invitación es, por ejemplo, a meditar más profundamente, de manera más consciente, más profunda. Esto nos puede despertar, podemos abrir un poco los ojos, no para ver así, digamos, alrededor, pero así como, digamos, a unos 70 grados hacia abajo. Esto nos ayuda como a volver, ¿no?, un poquito, porque es normal también que nos haga esta somnolencia, pero pues es también un enemigo, ¿no?, que nos podemos, digamos, topar en estos procesos. Finalmente viene el quinto enemigo dentro de esta tradición, que le llamaríamos como estas ganas de dejar
¿no? Como que sería lo contrario a la somnolencia, sería como estar demasiado inquieto, demasiado inquieta, ¿no? Que sí, es normal, o sea, hay veces, a mí me pasa que, por ejemplo, de pronto una mañana me despierto súper somnoliento y mi meditación es una constante, pues, enfrentarme a esta realidad de la somnolencia y observarla, dejarla pasar, aceptarla tal cual es. Y el día siguiente estoy totalmente inquieto, comezón, me muevo, no encuentro una posición, empieza muchísima elucubración mental, me distraigo muy rápido, me quiero levantar, me quiero caminar, empezar el día, ya quiero empezar todas mis actividades. Ese también es un enemigo, pues, que nos mete o nos coopta, nos impide vivir, digamos, los procesos contemplativos meditativos. Esto fue según, más que nada, la tradición del Buda Dharma, Theravada, pero les digo, también tienen sus, digamos, símiles en otras tradiciones. Quisiera rescatar, como para dar más ejemplos o utilizar otro lenguaje, otros enemigos que ustedes se darán cuenta que tiene muchísimo que ver y que en muchos sentidos son casi lo mismo dicho de otra manera, y estos son según San Juan de la Cruz. Juan de la Cruz nos habla de 4 pasiones que nos impiden o que nos dificultan en nuestra vida espiritual en general, pero que también podríamos aplicar de muy buena manera en nuestra práctica espiritual concreta de la contemplación y la meditación. Estos enemigos son 4: el gozo, la esperanza, el dolor y el temor. Si se dan cuenta, los 2 primeros, gozo y esperanza, básicamente podrían ser el apego. Y los otros 2, el dolor y el temor, podrían ser básicamente la aversión. Y se refiere a esto que estábamos diciendo. El gozo, ese tipo de gozo del cual está hablando Juan de la Cruz, es un enemigo en la oración porque precisamente nos lleva a desear el gozo por el gozo mismo y no a Dios por Dios mismo. Es la diferencia que el propio Juan de la Cruz dice, que los principiantes, las principiantes, se buscan a sí mismas en Dios y no buscan a Dios en sí. Esta vuelta es básicamente la vida mística. Mientras que al inicio del proceso espiritual estamos buscándonos a nosotras mismas en Dios, es decir, estamos llevando una vida espiritual, pero en realidad no estamos buscando al misterio con mayúsculas, sino que estamos buscándonos a nosotras mismas y a nosotros mismos, porque estamos más bien intentando sanar heridas, estamos intentando conocernos, lo cual es básico y es muy, muy importante, es el primer paso. Por eso son, digamos, fenómenos que viven las personas que están iniciando este proceso, no es algo negativo. El asunto es que no nos podemos quedar allí. El siguiente paso es ya no buscarnos a nosotros en Dios, sino a Dios en sí, en nosotros. Ese sería, digamos, el peligro que el gozo y la esperanza conllevan, que es nos clavamos en estos sentimientos como de gozo, de esperanza, de inflamación que de pronto sentimos en la práctica, sentimos muy bonito y decimos esto es maravilloso, qué genial, y nos quedamos con eso olvidando de que lo que se trata de la práctica contemplativa es llegar al fondo, digamos, a lo más profundo del alma, a lo más profundo del ser, para poder encontrar ese silencio habitado, esa música callada, esa soledad sonora, diría el mismo Juan de la Cruz. Y lo otro, el dolor y el temor, los otros enemigos, estas pasiones desordenadas también, pues sería lo que acabamos de decir acerca de la aversión. Estar clavándonos constantemente en el dolor que siento, los temores que siento y cómo esto evita lo que estamos viviendo, lo que estamos profundizando dentro del propio proceso espiritual. Bueno, pues muchas gracias.
Aquí, pues el día de hoy, entonces abordamos algunos de los enemigos en la meditación o en la práctica contemplativa. Espero les haya servido, espero les haya causado algunas preguntas, algunos movimientos. Yo muy feliz de la vida que me dejen sus comentarios, sus dudas, sus quejas, sus sugerencias. Aquí en el Facebook les invitamos a que le den like a la página, que compartan este video. También les invitamos a que se metan a nuestro canal de YouTube, que lo pueden encontrar tal cual, Amanecer, blog de espiritualidad, filosofía y mística. Ahí está este video, ahí están otro montón de videos que subimos todos los domingos, pero también cursos que damos de manera gratuita, que están allí en la plataforma de YouTube para que ustedes puedan acceder a ellos, cuestionen, profundicen en la vida espiritual, en la vida mística, en el proceso filosófico y vaya. Entonces les invitamos a que nos sigan. Muchísimas gracias, que tengan muy feliz domingo y pues ofrecemos todo esto para beneficio de todos los seres, para que también nuestra práctica espiritual podamos dejar pasar todos estos enemigos, aliándonos de la propia búsqueda, confiando en una frase que un compañero me dijo hace poco y me fascinó, lo leyó él en algún lado, que es confiar en la práctica, practicar la confianza. Muchas gracias.